Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En el vídeo anterior estuvimos dando una pequeña introducción a programación orientada a objetos. Vimos en qué consistía la programación orientada a objetos, que se basa en entidades de la vida real, que las escribimos como si fueran clases y que las mismas están relacionadas las unas con las otras por una jerarquía denominada herencia, en la cual podemos tener que una clase padre, la cual hereda, sus hijos pues heredan ciertos comportamientos y atributos y expanden esta funcionalidad con nuevas y hasta a su vez puede estar implementada por otra clase, etcétera, etcétera. Y lo primero que dijimos es que, bueno, dimos unos cuantos ejemplos de diversos programas con algunas de las diferentes clases que podía haber en el programa y vimos que por defecto todas las clases de Java por defecto heredan de la clase Object y vimos tres de los métodos de los cuales toda clase que nosotros implementemos en Java va a tener ya implementado al menos un comportamiento por defecto y que nosotros podemos sobreescribir. Así que bueno, vamos a continuar. Lo primero que vamos a ver es cómo heredar de una clase que sea distinta a la clase Object. Nosotros, pues en el vídeo anterior creamos la clase gato y vamos a suponer que la clase gato viene pues de una clase animal, que la vamos a implementar ahora mismo. Y esta clase animal va a tener, vamos a darle una serie de atributos como son el peso, vamos a decirle la edad también y le vamos a decir el nombre. Y bueno, incluso vamos a decirle dos métodos que son comer y beber, comer y correr. Que simplemente van a incrementar y decrementar el peso. Entonces, ¿en qué consiste este mecanismo de herencia? El mecanismo de herencia lo que nos permite es que la clase gato tenga acceso a este comer, a este correr y a estos atributos de aquí arriba. Ahora mismo nosotros, pues vamos a borrar el ejemplo del otro día, nosotros tenemos acceso al campo ID directamente. Ahora a lo largo al final de este vídeo, cuando vemos encapsulación, antes de ver encapsulación veremos los modificadores de acceso porque son muy importantes los mismos. Tenemos acceso al ID y a una serie de métodos, la cuales la mayoría han sido heredados de la clase Object. Este hashcode pone gato y el equals pone gato acordaos porque en el vídeo anterior implementamos estos dos dentro de la clase, o sea, sobreescribimos esos dos métodos que son de la clase Object en la clase gato. Por eso ahora mismo se muestra, oye, que si ejecutas esto, se va a ejecutar el de la clase gato, no el de la clase Object. Ok, pero fijaros bien que nosotros, este correr, nosotros no tenemos acceso. Aquí, si lo ponemos, te va a decir, oye, que el método correr no está definido para la clase gato. No hay un método correr. Y claro, te sugiero o crearlo o hacerlo algún tipo de casting al mismo. Ahora mismo no voy a entrar en el casting de objetos en detalle, pero sí que lo veremos el próximo día con polimorfismo para ver una serie de cosas. Pero bueno, ahora mismo no existe. Pero claro, ¿qué pasa si nosotros le decimos que gato pertenece a la clase animal? Es decir, hereda de la clase animal. Que ya va a poder acceder a este método correr, propiamente dicho.
Por tanto, la manera de decirlo es yéndose a la clase hija y definirla aquí con la palabra especial. Perdón, he borrado esto. Ahí. Con la palabra especial extends y el nombre de la clase de la que deba heredar. En este caso le vamos a decir que hereda de animal. Ahora mismo gato se acaba de convertir en una clase hija o una subclase de la clase animal. De hecho, fijaros bien que el error ha desaparecido. Porque ahora G1 sí tiene correr. Porque el gato es una clase de tipo animal. Y por tanto, el gato ha heredado todo lo que tenía el animal. Ojo, hablo de todo, pero cuando veamos al final del vídeo los modificadores de acceso, vais a ver que realmente no se hereda todo. Es según lo que tenga de modificador de acceso, pero eso en unos minutos lo vemos. Entonces, ha heredado los atributos peso, edad, nombre y los dos métodos comer y correr. Por tanto, ahora si nos vamos aquí en Java, pues vemos que podemos hacer un G1.correr, un G1.comer, y podemos incluso un G1.edad igual a 5, un G1.edad nombre bigotes, y un G1. Que era peso igual a 5. Bueno, he puesto tipo entero, a lo mejor tenía que haber puesto un tipo float para el peso, pero bueno, es igual. Bueno, la cuestión es, ahora mismo el gato ha heredado ha heredado atributos y comportamientos de un animal. Y podemos llevarlo más lejos. Por ejemplo, podemos decir que una cierta clase, o sea, es decir, y ahora pues queremos decir, oye, no, es que los gatos es algo muy básico. Queremos irnos, por ejemplo, a la clase, pues vamos a poner siamés, y esta clase siamés extiende de la clase gato, porque un siamés es un tipo de gato, y en concreto pues le vamos a decir que este siamés, por ejemplo, pues le mete una nueva funcionalidad que es, ahora voy a imaginármelo un poco. Vamos a suponer que los gatos no pegan zarpazos, no todos los gatos pegan zarpazos, en realidad sí pegarían todos zarpazos, que ahora mismo no se me ocurre así algo muy típico de un por ejemplo, un método que sea mirada fija. Mirada fija. Y yo qué sé, este método, por ejemplo, imprime un texto. Por ejemplo, te está diciendo que dis.nombre te está mirando mal. Y ahora, todo gato que sea siamés sí tendrá este comportamiento de mirada fija, pero por ejemplo, otro tipo de gato, como pueda ser, por ejemplo, un gato egipcio, pues no tiene por qué tener este método implementado. Pero en cambio, a lo mejor ese gato tiene puesto, por ejemplo, un atributo que sea pelaje porque los gatos egipcios son sin pelo, básicamente. Pero bueno, por ejemplo, el pelaje sí que tendría que estar en la clase gato. Incluso podría llegar a estar en la clase animal, realmente. Pero, por ejemplo, que fuera, o incluso la mirada fija que estuviese en la clase en el gato egipcio. Pero para que os imaginéis cómo podemos ir dividiendo
si estuviésemos hablando de perro-lobo, el lobo, bueno, los dos serían de la familia de los canes, podrían tener unos comportamientos por defecto que fueran comer, beber, correr, etcétera, pero luego, por ejemplo, el lobo podría tener un método adicional o atributos adicionales, como por ejemplo podría ser el método cazar, y que el método hiciera una serie de operaciones relacionadas con la caza. Y así es como vamos extendiendo lo que es la jerarquía. Hemos empezado en animal, ahora tenemos un gato, después tenemos un gato y ahora tenemos un siamés. Nosotros podemos irnos a la clase main y podemos, por ejemplo, modificar el G2 y decir que esto pasa a ser un siamés. ¿Veis que da un error? Entenderéis por qué más adelante. Da un error. Entonces, tenemos un siamés y le podemos decir lo mismo que le hemos dicho. Podemos decirle que, pues, que la edad del siamés es 1 año, que el peso son 10 kilos, por ejemplo, que el nombre es, yo qué sé, ay, no me acuerdo, estaba pensando cómo se llamaban los gatos siameses de los 101 dálmatas, no me acuerdo. Creo que eran de Cruella de Vil, ¿no? Vale, de Vil. Voy a llamarlo de Vil. Y por ejemplo, los mismos métodos de comer, correr. Y luego le podemos decir mirada fija. En cambio, el gato no tiene mirada fija. Un gato no tiene mirada fija, es el siamés quien tiene la mirada fija. Son añadidos, o sea, cada vez que una clase hereda de otra, le estamos añadiendo cosas nuevas, o al menos cambiando el comportamiento. Lo de comportamiento es lo que se le denomina sobreescritura, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, con el equals, y que lo veremos en un detalle, o sea, en un apartado un poquito más adelante, posiblemente en el siguiente vídeo. Bueno, entonces, alguno dirá, bueno, vale, de maravilla, tenemos los datos, o sea, tenemos que, bueno, pues todo lo que teníamos antes se está utilizando. Y yo os he dicho, ojo, no se hereda todo. Y claro, diréis, vale, ¿y qué se hereda? ¿Qué se hereda? Y aquí es cuando voy a introducir otro concepto que ya lo hemos estado viendo, en parte, pero no lo quería dejar hasta este mismo momento para que entendáis un poco cómo funciona. Y este concepto nos llevará a lo que es ya la parte final del vídeo, que es la encapsulación de métodos. O sea, la encapsulación, lo que consiste en la encapsulación. De acuerdo, entonces, en Java existen una serie de modificadores de acceso. Casi todo el curso lo que hemos estado viendo es modificador de acceso público, que lo que quiere decir es que cualquiera puede acceder a dicho método o atributo, que es este public que hemos puesto aquí. Bueno, vamos a irnos a animal, y hemos dicho que el atributo peso es público, por tanto, cualquiera que tenga una referencia a la clase animal, a este objeto animal, puede modificar el peso directamente, cualquiera, ya sea internamente dentro de la propia clase animal, como hemos hecho aquí con el peso más, o externamente, como externamente, como por ejemplo lo hemos hecho aquí en la clase main, que aquí en la clase main pues hemos accedido a edad y lo hemos seteado a 5, o el nombre que lo hemos seteado a bigotes. Eso es el modificador público. El modificador público lo que permite es que cualquier clase, o sea, cualquier persona, o sea, cualquier entidad pueda acceder a dicho atributo o método público y ejecutarlo. O
sea, en el caso de un atributo sería leerlo o escribirlo, y en el caso de un método sería ejecutarlo, propiamente dicho. Siempre que se tenga una referencia a dicho objeto. ¿Y por qué digo lo de referencia a dicho objeto? Porque si os acordáis bien, las clases también tenían este modificador de acceso público. Por lo que todo lo que os voy a explicar para atributos aplica también para las clases. Con unas leves diferencias que no voy a entrar en detalle en este vídeo. Si estáis interesados y os vais a certificar en Java, de hecho mi idea es hacer un curso sobre la certificación 11 de Java, ahí sí entraré en más detalle en esas leves diferencias que hay, que son qué tipo de modificadores de acceso se puede poner en un atributo o en una clase. Pero bueno, en Java existen 4 tipos de modificador de acceso. 3 son implícitos, es decir, nosotros los tenemos que teclear, y uno es explícito, que es el que se ejecuta por defecto si no se especifica ninguno. Entonces, voy a ir del más restrictivo al menos restrictivo, propiamente dicho. Entonces, el más restrictivo es el modificador de acceso private. Privado, significa privado en español. ¿Qué significa que un atributo sea privado? Si un atributo es definido como privado, es decir, nos vamos a animal y aquí especificamos este como private, significa que solamente el propio objeto de esa clase es capaz de modificar ese atributo. Bueno, ese objeto o un objeto que esté implementada la clase dentro de dicho objeto. Pero bueno, eso son clases anidades. Eso no voy a entrar en detalle ahora mismo. Pero bueno, todo lo que esté dentro de la clase animal puede modificar este atributo peso al ser privado. Como veis, al ponerlo en privado, el main ya me está dando un error. Me está dando un error aquí en estas dos líneas y te está diciendo, oye, que el peso del animal no es visible. Este peso de animal no es visible. No se puede modificar. No existe. O sea, para mí no existe porque está privado para el animal. Pero es que esto lleva a otro comportamiento. Y es que al ser privado, este atributo ya no es heredado por las clases hijas. Si nosotros ahora en el gato, por ejemplo, quisiéramos utilizar el peso, por ejemplo, el peso para calcular el hashcode, este atributo peso ya no existe. No se hereda. Claro, aquí te está diciendo, oye, sí, yo sé que animal tiene un peso, el compilador te está diciendo, oye, yo sé que tiene un peso, pero no se puede acceder al mismo. Y no se puede acceder debido a ese motivo, porque esto es privado, y al ser privado, solo la clase animal puede modificar dicho atributo. Y aquí, pues, como sugerencias te dice, oye, cambia la visibilidad a protected. De hecho, debería funcionar también el package protected, en teoría, porque están dentro del mismo paquete, ¿eh? De hecho, vamos a hacer la prueba. Le vamos a quitar esto. De hecho, los package protected creo que no se heredaban, ¿no? Ah, sí, se hereda, correcto. Pero se hereda porque está dentro del mismo paquete. Ok. Sí. De acuerdo. El siguiente tipo es el por defecto. Es si no ponemos nada, que es lo que he escrito aquí, que no he escrito nada, simplemente he puesto impeso. Y ese es el package protected.
que significa que solamente aquellas clases, la propia clase y aquellas clases que estén dentro del mismo paquete que la clase pueden acceder a dicho atributo o método. En este caso, todas sí van a poder acceder al atributo peso porque están todas dentro del mismo curso Java. Pero vamos a crear otro paquete llamado curso, bueno, le llamamos curso Python. Vale, voy a poner curso Python y le voy a poner su propio método main. Y pues bueno, le voy a poner el public static void main. Y aquí quiero crear una instancia de la clase gato. Bueno, aquí da un error y diréis, bueno, ¿por qué da un error? Porque si está en un paquete distinto, esto no sé si lo expliqué el día de los paquetes, si está en un paquete distinto, Java no lo encuentra. Java solamente puede encontrar cuando una clase está dentro del mismo paquete que otra, sí que es capaz de encontrarlo directamente porque él ya lo busca en el mismo paquete. Pero si no sabe, si está en otro paquete, él no sabe en qué paquete está. Y por tanto te pide que le hagas un import. Aquí entonces en este caso sí tenemos que hacer un import. Ahora no da error. Y veis que bueno, que al gato sí hemos podido acceder. Gato podemos acceder porque es público. Es una clase pública y por tanto sí podemos acceder. Si fuera una clase privada, obviamente no podríamos acceder. De todos modos, las clases privadas, o sea, no se puede definir una clase privada como clase principal del fichero. Solamente se pueden públicas y protected, que ese es el otro tipo que veremos ahora. Y ya está, no se puede definir ninguna más. Y de hecho, la clase que representa el fichero tiene que ser la clase pública. Tiene que haber. Puede haber más de un fichero por clase, pero solamente tiene que haber uno público. Y tiene que coincidir con el nombre del fichero. Esto es importante. Entonces, si ahora cogemos y intentamos acceder a peso, vais a ver que da un error. Y te está diciendo, esto no es visible. Esto es package protected. Sí puedes acceder desde aquí porque está dentro del mismo paquete, pero como es un paquete distinto, esto no es el paquete curso Java, esto es el paquete curso Python. Por tanto, esto no es visible. Claro, que hay una serie de sugerencias que es o lo cambias a público, que entonces cualquiera puede acceder a ello, o creas un getter y un setter, que esto está relacionado con el encapsulamiento que veremos al final del vídeo. De acuerdo, entonces, package protected, o sea, entonces recapitulemos. Private, solamente la propia clase. Package protected, solamente la clase y aquellas clases que estén dentro del mismo paquete. A continuación, protected. Modificador de acceso protected. El cual pueden acceder tanto la clase como aquellas clases que estén dentro del mismo paquete y aquellas clases que hereden de esta clase aunque no estén en el mismo paquete. Por eso vais a ver que sigue dando aquí un error. Sigue dando un error porque, bueno, main, a pesar de que gato sí está, la clase main no es ni clase hija de gato, o sea, ni de gato, ni de animal, ni nada. No es ni clase hija, ni está dentro del mismo paquete. Si aquí nosotros ahora cogiéramos y esto le dijéramos que extiende de animal,
¿No desaparece? Espérate. ¿Por qué no desaparece? Un segundo. Un segundo, espérate. Un segundo. Vale, perdón, sí, es que no, me he equivocado. Tiene que extender de gato y luego tiene que ser el propio objeto. No me acordaba. Entonces sí podemos hacer m.peso. Porque main extiende de gato, pero nosotros tenemos que crear el objeto. Si utilizamos el objeto, nosotros estamos utilizando el objeto de la otra clase. O sea, del otro paquete. Y entonces no es visible directamente. Si no sería muy fácil trucarlo. Sería, pues extiendo de esta y ya directamente puedo acceder. Entonces, nosotros extendemos y tenemos que crear el objeto otra vez de esa clase que ha heredado del otro paquete y entonces esa ya puede modificar el peso directamente. Como veis, este sí lo hereda. Y este lo hereda precisamente por ese motivo. Lo hereda porque ya es una clase hija. Y luego ya el último modificador es el público, que es todo el mundo puede acceder al mismo. Entonces, ¿qué casos se heredan los atributos? Los atributos private, con modificador de acceso private, no se heredan nunca. Es decir, si nosotros ahora vamos a animar y ponemos aquí un private, este peso no lo hereda nadie. Y de hecho, si nosotros cogemos y en la clase aquí de gato especificamos otro atributo, otro atributo peso, no quería poner private, quería poner pública. Ponemos público. Este peso de aquí, que estamos modificando, es el de gato, no el de animal. Estamos modificando el peso estamos modificando el peso del gato, porque es el único que tú tienes acceso. Y el del animal, tú no tienes acceso porque es privado. Entonces simplemente, pues, aquí, pues simplemente autorizaría el peso y internamente la variable que tendría el peso. De hecho, acordaos que dijimos que por defecto, si tú no le ponías ningún valor, aquí le ponían un 0. Al ser tipo entero, el valor inicial por defecto es 0. En gato, el peso, bueno, valdría 0 y en animal valdría 0, los dos. Y luego en el main, aquí al hacer g1.peso igual a 5, el peso que hay dentro de la clase gato valdría 5, pero el de animal valdría 0. Y de hecho lo vamos a ver con un ejemplo para que lo veáis. Voy a implementar un nuevo método que sea obtener peso. No es el nombre más apropiado, como cuando veamos encapsulación veréis, pero bueno, a modo para que lo entendáis. Obtener peso, vamos a decirle que devuelva el peso. Es público. Perdón, he puesto void. He puesto peso y esto es público. Por tanto, este método se puede llamar desde cualquier clase que tenga un acceso a animal, ya sea pues, el animal, el gato o el siamés. Entonces, nos vamos al main y después de hacer un g1.peso, lo que vamos a hacer es vamos a imprimir los dos pesos. Uno, vamos a acceder directamente, que con el system.println vamos a ir a g1.peso y con la otra línea lo que le vamos a decir es que imprima lo que dice el método de obtener peso. Y al darle, guardamos, vais a ver que imprime un 5 el primero y el siguiente imprime un 0. Y bueno, y esto de build te está mirando mal es por lo que hemos hecho al principio del vídeo, porque hemos llamado a ese método y ese método hace un imprime.
Ok, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Voy a repasar simplemente los modificadores de acceso antes de ya irnos a la parte final del vídeo con el encapsulamiento. Que son modificadores de acceso private. Solamente pueden acceder, o sea, solamente puede acceder a dicho atributo o método la propia clase. La clase propiamente dicha. Ni hijos, ni padres, ni nada. Ni otros. Package protected no tiene identificador, es decir, es cuando no ponemos nada, es el modificador por defecto de acceso. Y es que solamente pueden acceder tanto la propia clase como aquellas clases que estén dentro del mismo paquete. Luego está el modificador de acceso protected, el cual solamente pueden acceder lo mismo que antes y aquellas clases que tengan, que hereden de esta clase y además no necesariamente tienen por qué estar dentro del mismo paquete. Porque si ya estuvieran dentro del mismo paquete, ya podían acceder aunque no heredaran de la misma. Y luego público es que cualquiera puede acceder al mismo. Bueno, pues visto esto, pues bueno, ya tenemos una idea de los modificadores de acceso, a qué se puede acceder, a qué no se puede acceder, etcétera. Y claro, alguno dirá, bueno, pues mi idea es, bueno, para evitar todo este lío, pues bueno, yo los datos quiero que sean públicos. Por tanto, yo, pues lo de animal, lo quiero todo público. Alguno dirá, bueno, yo lo quiero todo público. Yo quiero, pues mira, en un animal, pues yo tengo que poder ver el peso, yo tengo que ver la edad, el nombre, el no sé qué, el no sé cuántos, etcétera. Y bueno, y el que piense que esto es una muy buena solución, le diré que lamentablemente esto es una solución bastante pésima. Y vais a entender el porqué a continuación. Imaginémonos que, bueno, ya vimos un poco el término de constructor, aunque lo voy a repetir brevemente. Por defecto, bueno, por defecto cualquier clase tiene un constructor por defecto, aunque nosotros podemos indicarle un constructor o varios constructores por defecto. Vamos a suponer que nosotros creamos un constructor. Bueno, no, incluso no hace falta ni constructor aquí. Creamos una instancia de la clase gato. Nos vamos al main de curso Java. Espera, este es el... perdón, este es el curso Python. Aquí, el de curso Java. Y bueno, tenemos el gato. Y el gato, al G1 le decimos, pues eso, la edad, el nombre y el peso. O incluso, sí, vamos a hacer el constructor al final. Le decimos a la clase gato, pues le decimos aquí un public gato y le pasamos pues el string id, el peso, el nombre y el otro que era, que no me acuerdo, y la edad. Perdón, aquí va a darle peso, string nombre y int data. Y hacemos pues esto, pues decimos, claro, aquí habría que entrar en detalle con los constructores. Pues aquí le queremos decir, bueno, aquí vamos a hacerlo público de momento, entonces decimos, pues bueno, esto dis.edad es igual a edad, dis, acordados hacer referencia a la propia instancia propiamente dicha. Dis.peso es igual a peso, dis. ¿qué era? Nombre es igual a nombre y dis.id es igual a id.
¿De acuerdo? Ya tenemos un constructor. Ahora obviamente va a dar un error porque, claro, este constructor es el constructor vacío. Ahora tenemos que meterle los datos. Entonces los datos van a ser 111 de identificador. El siguiente creo que era el peso, 5. El siguiente es bigotes, que es el string. Y el siguiente es otro 5. Y lo quitamos. Y tenemos el constructor. Y ahora pues podemos decirle un system.out.println. Por ejemplo, del peso del gato. G1.peso. ¿De acuerdo? Y tenemos el peso 5. Ahora, suponemos que cualquier programa coge y le dice... o sea, tenemos incluso eso y el nombre. Vamos a ponerle también el nombre. Y imaginémonos que el nombre es un campo que no se puede modificar porque es el nombre de la mascota y el nombre de la mascota no se puede modificar. Y dirás, ¿vale? ¿Cómo evitas tú que te cambien el nombre? Cualquiera que tenga acceso a este objeto gato puede hacer esto. Pobre gato, que ahora, en vez de llamarse Bigotes, ha pasado a llamarse Chorizo. Pobre gato. O otro tipo de comportamiento como es... Oye, peso de gato, pasas a valer menos 150 kilos. Y vamos a imprimir el peso. Le damos a imprimir. Y vemos que el gato ha pasado de 5 kilos a menos 150 kilos. Imposible, ¿no? Ahí está el problema de los modificadores de acceso públicos. Que cualquiera puede leer y escribir en dicho dato. Además, a lo mejor no nos interesa incluso que el peso del gato sea público. A lo mejor no nos interesa que nadie pueda acceder a ese dato. A lo mejor queremos que sea oculto el mismo. Entonces, ¿cuál es la solución para solucionar esto? La solución es una metodología denominada encapsulación, que lo que consiste es que los datos no sean visibles, al menos directamente, y que para acceder a la lectura y a la escritura de los mismos, de los atributos, se haga a través de unos métodos especiales que, bueno, tienen un cierto patrón, aunque nosotros podemos llamarlos como nos dé la gana realmente, denominados getters y setters. Entonces, aquí lo correcto sería, bueno, aquí Siamés, no sé por qué está dando error. Aquí Siamés está dando un error, no voy a entrar en detalles, de hecho voy a borrar la clase Siamés. Está dando un error por una cosa que explicaré el próximo día de cómo se ejecuta o sea, cómo se crea una clase y cómo se crean las superclases a partir de la inicialización de la clase hija. Entonces, perdón. Ay, se me ha olvidado darle a continuar y no sé cuánto tiempo le he dado. Bueno, voy a volver a empezar desde donde yo creo que lo he parado. Sí, de hecho, lo he parado. Espérate, ¿dónde lo he parado? Espérate, no me acuerdo. Bueno, lo recortaré el vídeo. Voy a volver a empezar desde donde yo creo que lo había parado. Lo había parado. Bueno, no, en el proteste no. Bueno, voy a explicar esto último y luego ya lo monto como sea. Bueno, espérate. Sí, ya sé dónde. Ya sé. Ha sido al borrar la clase Siamés. Sí, no me acordaba que el botón suprimir pausa. A ver si lo cambio. Bueno, voy a recapitular porque ya aquí he escrito.
bueno, había borrado la clase siamés debido a un problema con el constructor, que eso lo explicaré ya en el próximo día. Y de hecho, vamos a borrar también. Tendré que cambiar el botón, porque si no, eso va a hacerlo de otra manera. Aquí, bueno, os estaba comentando de que, bueno, si nosotros accedemos directamente a g.nombre y demás, podríamos cambiarlo directamente. Al ser público, cualquiera puede coger y puede acceder directamente a dicho campo y modificarlo. Y bueno, y acabas con un chorizo. Aquí, pues g1.nombre chorizo al ser público. Como lo hemos cambiado a private, aquí ya está cambiado a private en animal. Claro, esto nos surge otro problema. Y es que, claro, que simplemente la clase puede acceder a dicho, a dicho atributo. Entonces, la solución es implementar una serie de métodos que son getters y setters. Y estos métodos nos permiten dos cosas. Primero, acceder o escribir el dato. Y segundo, controlar si el dato es correcto a la hora de escribir o si se puede leer el mismo. Para hacer los getter se recomienda que tengan el método, la palabra get y a continuación el nombre del atributo con la primera letra en mayúscula. Esto es una recomendación, no es obligatorio, pero si queréis que el código vuestro sea mantenible y legible, os recomiendo que sigáis este patrón. Entonces, en el caso de peso, pues get peso, en caso de edad, get edad, y en el caso del nombre, get nombre. Y bueno, aquí da un error porque al ser privado, este edad ya no encuentra este atributo edad, porque no lo ha heredado al ser privado. Acordaos de que solo se heredan los métodos y atributos protected y public del mismo. Los por defecto solo se heredarían si están dentro del mismo paquete. Si no están dentro del mismo paquete, no se heredan. Entonces aquí ahora pues lo cambiaremos para que sea más sencillo. Y bueno, la cuestión es que, bueno, nombre, pues aquí, pues lo que tendríamos que hacer ahora, si queremos acceder al nombre, pues haríamos g1.getNombre, que es el nombre del atributo que le hemos metido. Y g1.getNombre aquí. Claro, si no quisiéramos que el nombre fuera accesible, porque no queremos que el nombre del animal se sepa, pues simplemente nos podemos limitar a borrar este getNombre y nunca se podría saber el nombre del animal. Así, el nombre del animal estaría implícito dentro del objeto, pero nadie podría ni leerlo ni modificarlo, salvo que se hiciera dentro de la misma, de alguno de los métodos que tenga implementado dicha clase. Que tenga acceso a dicho componente. Incluso lo que podríamos hacer es poner aquí que no nos interesa de que se pueda leer directamente, pero sí queremos que la clase hija, porque por ejemplo, ahora mismo si nosotros no añadiéramos aquí el nombre, gato no podría acceder al nombre, de ninguna forma. De hecho, aquí te está diciendo, oye, que animal.nombre no es usado y además al ser privado, nadie va a poder acceder al mismo. Pero si nosotros hacemos un protected string get nombre, y aquí hacemos un return nombre, aquí al menos el gato sí va a poder acceder, aquí sí podríamos hacer un get nombre, aquí podemos hacer un this.get nombre, porque esto sí sería válido, pero en cambio en la clase main, ¿por qué? No, espera, no sigue dando error, ¿por qué? Porque está dentro del mismo paquete, es verdad. Está dentro del mismo paquete. De hecho, mira, vamos a moverlo de paquete.
Package, curso Python. Está dentro, claro, al estar dentro del mismo paquete sí tiene acceso. Vamos a verlo aquí. Ay, que no lo he creado donde toca. Y esto. Vale. Aquí, obviamente, no tiene acceso. Y no tiene acceso porque la visibilidad de este getNombre es protected. Solamente la clase gato dentro de sí misma puede acceder a este mismo. Otra cosa ya es que aquí pues nosotros le implementemos un getNombre y que sobrescriba dicho protected. Bueno, de normal, en la construcción clásica suelen ser públicas todos los atributos. E incluso si nosotros no queremos devolver nada, podemos aquí, en vez de que devuelva el nombre, podemos devolver la cadena vacía. Ahí ya como se prefiera en el modelo. Y bueno, y a la hora de establecer valores, lo que se hace es idéntico, pero lo que se hace son unos métodos que empiezan, se le puede poner el nombre que se quiera, pero se recomienda que tengan la palabra set y a continuación el nombre del atributo con la primera letra en mayúscula. Y este método pues sí que es pues dis.peso igual a peso. Bueno, tiene que recibir un parámetro, obviamente un parámetro igual. Y se recomienda de que el atributo tenga el mismo nombre. Puede tener un nombre distinto, pero se recomienda que tenga el mismo. Bueno, yo lo estoy haciendo a mano, pero los entornos de desarrollo nos permiten generar fácilmente estos getter y setter. De hecho, ahora lo voy a enseñar cómo se hace. De hecho, el último lo vamos a generar así. Y es haciendo clic derecho, yéndonos a Source, Generate Getters and Setters. Y aquí, pues bueno, nos dice cuáles son los atributos que podemos generar. Es un getter y un setter. Aquí, pues faltaría el del nombre. Me faltaría el setter del set nombre. Le daríamos a Generate y ya lo tenemos generado. Y ahora con esto, pues sí podríamos coger, irnos aquí. Y como es público, aquí sí le podemos decir this.setEdad es igual a edad. Y this.set nombre. ¿Y el peso por qué no está cambiado? Espérate. Ah, porque tiene esto. This.setPeso. Peso. Quitamos esto. Y este pues sí que lo podemos dejar porque es dentro. Aquí pues, habría que aplicar lo mismo. Esto tendría que ser private. Y este tendría que tener su getter y setter. Entonces irnos a source, generate getters and setters, marcar aquí el ID y ya tenemos su getter y su setter directamente. El hashcode da error. Aquí lo que tenemos que hacer es un dis.getPeso y ya tendría acceso al peso. Y faltaría cambiarlo en el main para que g1.getPeso aquí sería g1.get no, perdón, set nombre igual a chorizo. Aquí a un g1.set peso menos 150. Y aquí sería un g1.getPeso. Y ahora mismo, claro, me diréis, bueno, pero es que ahora mismo está haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Sí, pero hay una leve diferencia. Y es la siguiente. Si ahora nosotros nos vamos al método de setPeso, nosotros podemos coger y ponerle aquí una condición diciéndole, si peso es menor o igual que 0, no hagas nada. Y entonces, cuando ejecutemos el Java, veréis que da 5. ¿Por qué? Porque ahora mismo ha ido al peso y como el peso nos han pasado un peso negativo, lo hemos ignorado. Hemos ignorado este peso y hemos dejado el mismo peso que había. Nos permite controlar los datos que se introducen. Incluso si el nombre no se puede modificar, podemos establecer que haya un setter, pero decirle, oye, no te dejo que cambies el nombre. Ejecutamos
Y vemos que sale un null, pero sale un null por la siguiente razón. O sea, por la siguiente razón. Y es porque en el constructor hemos utilizado este setNombre. Hay una manera más sencilla que sería llamar al constructor de la superclase para establecerle el valor. En este caso, pues bueno, lo vamos a dejar como estaba. Pero si quisiéramos que no se pudiera actualizar, lo que tendríamos que hacer es, el constructor tendría que asegurarse de inicializar bien todos los parámetros y luego ya ese setter no permitirlo. De hecho, lo ideal sería lo siguiente, que sería establecer en animal que este setter es protected y este no lo puede invocar. Y al no poderlo invocar, pues tienes que eliminarlo para que compile. Entonces ejecutamos. Porque... Ah, porque he borrado... Espérate, porque he borrado el dis.nombre igual a nombre. Y listo, ya lo tenemos. Está controlado contra posibles cambios de datos. Y bueno, y en esto consiste la encapsulación. La encapsulación es una de las cosas muy utilizadas. Y de hecho, es más. Una clase que tenga atributos y que para almacenar datos y tenga, tenga sus atributos privados y tenga estos getters y setters, es lo que se conoce en Java como una clase Pojo. Una clase Pojo es una clase que tiene básicamente atributos y los únicos métodos que tiene son atributos de acceso y modificación de datos, getters y setters. Son clases pues, que nos pueden servir, por ejemplo, pues, para almacenar pues, información puramente. Como pueden ser, por ejemplo, un gato para almacenar los datos de un gato, o los datos de un juego, los datos de un libro. Tenemos una clase libro, una clase juego, etc. Bueno, con esto vamos a terminar el vídeo de hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!